Abrimos un portal a un mundo paralelo escalofriante, y lo que encontramos es horrible. La humanidad está en peligro. Los gritos no cesaron cuando el científico principal desconectó el aparato. De hecho, se intensificaron en nuestra mente. Esperábamos ver un mundo nuevo a través del anillo metálico. Pero en su lugar, una luz extraña y enfermiza inundó la habitación. Era de un color que no debería existir, un brillo que recordaba al de un dolor de cabeza o una pesadilla. No caminaba ni se arrastraba. Fluía como agua espesa y brillante. Cuando la luz tocó a los guardias cerca de la plataforma, no se quemaron. Simplemente comenzaron a transformarse. Su piel se retorcía y burbujeaba como si sus cuerpos hubieran olvidado cómo ser humanos. Cerramos las puertas blindadas, pero pudimos ver el resplandor filtrándose por debajo, hambriento y buscando más cosas que transformar. Eso fue hace 19 horas. Me llamo Torner Hernández. Llevo 11 años trabajando como especialista en contención en el Laboratorio Nacional Oakich. El edificio 9731B no aparece en ningún mapa público. Los lugareños de Tennessee llaman a las zonas restringidas los terrenos fantasma. Aquí estudiamos cosas que harían llorar a cualquier físico. Pero el proyecto del umbral era diferente. El doctor Armando Calovey lo presentó al Departamento de Energía como una investigación sobre energía limpia, que aprovechaba las fluctuaciones del punto cero de membranas de dimensiones paralelas. En otras palabras, se trataba de abrir un pequeño agujero entre mundos y robar lo que se filtrara. A los altos mandos de Washington les encantó. Poder ilimitado, decían. Dominio estadounidense durante el próximo siglo. Nadie preguntó qué podría haber al otro lado de ese agujero. Escribo esto desde un cuarto de suministros en el sótano 4, usando una tableta con un 12% de batería. Las luces de emergencia lo bañan todo en un ámbar enfermizo que te hace sentir como si ya estuvieras muerto. En algún lugar por encima de mí, oigo pasos. Demasiados, moviéndose de una forma que no coincide con la de las personas. Wesley Garner fue mi compañero durante 6 años. Un buen hombre, tranquilo, que guardaba fotos de su sobrino en su escritorio. Preparaba un café horrible, pero siempre te ofrecía una taza. En fin, cuando la luz lo iluminaba, me miraba con una expresión de alivio antes de que su rostro se suavizara y se le corriera la sangre como cera. Me han entrenado para accidentes radiológicos, derrames químicos y unas 15 categorías de riesgos biológicos. Pero nada de eso incluía ver a tu mejor amigo derretirse y transformarse en algo que aún lleva su anillo de bodas, pero que ya no tiene manos. La batería de la tableta acaba de bajar al 11%. Necesito explicar qué hicimos, qué abrimos y por qué lo que salió no intenta matarnos. Eso es lo que más me asusta. La muerte sería sencilla. La muerte sería benévola. Lo que está pasando es mucho peor. Si estás leyendo esto, alguien encontró mi cuerpo, o lo que solía ser mi cuerpo, y recuperó este dispositivo. Te voy a contar todo, desde el momento en que el doctor Calovey me mostró el anillo y sonrió como quien hubiera encontrado la puerta trasera de Dios. Esa sonrisa se me quedó grabada en la memoria. La veo cuando cierro los ojos. 3 semanas antes, el verano de Tennessee había convertido el edificio 9731B en un horno, a pesar del aire acondicionado industrial. Recuerdo secarme la frente con el dorso de la mano mientras el ascensor de seguridad descendía por pisos que, oficialmente, no existían. Wesley estaba a mi lado, su hombro casi rozando el mío en el espacio reducido. Olía a loción para después del afeitado barata y al chicle de canela que siempre masticaba. ¿Alguna vez has estado en el piso 6? Preguntó. No sabía que existía un piso 6. Siempre hay otro nivel, Turner. Sonrió y las luces del ascensor iluminaron las canas de sus sienes. Wesley tenía 43 años, 7 años mayor que yo, y poseía esa clase de seguridad tranquila que te hacía sentir más seguro con solo estar cerca de él. Habíamos trabajado juntos desde mi primera semana en Oakich, cuando todavía me sobresaltaba con cada alarma de radiación. Las puertas se abrían a un pasillo que olía a ozono y plástico nuevo. Todo aquí abajo era de construcción reciente. Se podía ver que en algunas esquinas el hormigón aún no se había fraguado del todo,
todavía más oscuro que el resto. Un joven técnico con bata de laboratorio, música, nos recibió, con un portapapeles pegado al pecho como un escudo. Señor Vance, señor Garner, soy Elliot Thorne, asistente del Dr. Calloway. Los espera en la galería de observación. Thorne no tendría más de 25 años, con la energía nerviosa de alguien que se había topado con algo que lo superaba. Nos condujo a través de una serie de puertas presurizadas, cada una de las cuales requería un escaneo biométrico diferente. Huella dactilar, retina, confirmación de voz. Muchísima seguridad para un proyecto energético, murmuró Wesley, música. La risa de Thorne salió débil y poco convincente. El Dr. Calloway cree en la precaución. La galería de observación daba a una cámara del tamaño de una cancha de baloncesto. En el centro se alzaba el anillo, de 30 pies de diámetro, hecho de alguna aleación que no reconocí. Parecía como si alguien hubiera construido una enorme alianza de boda y la hubiera puesto de canto. Cables tan gruesos como mi muslo iban desde su base hasta el suelo, y el aire a su alrededor parecía curvarse como el calor que se eleva del asfalto en verano. Armando Calloway estaba de pie junto a la ventana de la galería, con las manos entrelazadas a la espalda. Era un hombre alto, de unos 60 años, con el pelo plateado peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que parecía sacado de un billete. Cuando se giró para saludarnos, sus ojos reflejaban ese brillo característico de los verdaderos creyentes y los estafadores. Caballeros, bienvenidos al umbral. Nos estrechó la mano con una calidez experimentada. Su apretón se detuvo en la mía un instante más de lo necesario, su pulgar presionando mi palma. Turner, he leído su expediente. El incidente en I-12 hace 3 años, impresionante trabajo de contención bajo presión. Simplemente seguí el procedimiento, señor. Modesto también. Su sonrisa no le llegaba a los ojos. Necesito hombres modestos. Hombres que no entren en pánico cuando vean lo que hemos logrado aquí. Wesley se cruzó de brazos. ¿Y qué es exactamente lo que han logrado? Calloway se volvió hacia la ventana, señalando el anillo de abajo. Hace 17 meses, establecimos una conexión estable entre nuestra realidad y un espacio dimensional paralelo. No era una teoría, ni una simulación, sino un portal real. Esperaba el desenlace. No llegó. Todavía no hemos enviado nada, continuó Calloway. Los requisitos energéticos para el transporte físico aún superan nuestras capacidades, pero hemos observado el otro lado y lo hemos registrado. Y caballeros, lo que hemos visto. Hizo una pausa, y algo brilló en su rostro. Asombro o terror, no sabría decir. Es hermoso. ¿Qué hay al otro lado?, pregunté. Luz. Una luz que jamás habíamos visto. No se comporta como la radiación electromagnética. Responde a la observación, al pensamiento. Se tocó la sien. Cuando la abertura está abierta, algunos de mis investigadores han reportado sensaciones, sentimientos de profunda paz, conexión. Wesley resopló suavemente. Parece un grupo de cabezas huecas drogándose con su propia mercancía. La expresión de Calloway se enfrió. Le aseguro, señor Gana, que esto es muy real, por eso necesitamos especialistas en contención. Hombres entrenados para manejar situaciones cuando las cosas se tuercen. Me miró de nuevo, con esa extraña intensidad de vuelta. El Departamento de Energía quiere que ampliemos la apertura, que la hagamos lo suficientemente grande para la exploración física. Me he resistido, pero la presión de Washington crece día a día. ¿Por qué resistirse?, pregunté. Si es tan hermoso allí, ¿por qué no sabemos qué más podría estar esperándonos? Acercó la música, bajando la voz como si la galería pudiera oírla. La luz que hemos observado no es pasiva. Se mueve con un propósito. Y últimamente, cuando se abre la abertura, juraría que se mueve hacia nosotros como si tuviera curiosidad. Se me erizó el vello del brazo, aunque la habitación no estaba fría. Tu trabajo será sencillo, dijo Calloway. Supervisa los sistemas de contención. Asegúrate de que los sellos magnéticos permanezcan estables y, si algo falla, lo que sea, apágalo. Sin dudarlo,
sin esperar autorización. Si ves algo que no debería estar aquí, desconecta el sistema. Wesley y yo intercambiamos una mirada. En 11 años, nadie nos había dado autoridad para desautorizar al jefe de proyecto. Eso sí que es mucha confianza, dijo Wesley. Y mucha responsabilidad. La mano de Calloway me apretó suavemente el hombro. Pero confío en ustedes dos, sobre todo en ti, Turner. Hay algo firme en ti. Algo fiable. Me aparté, manteniendo una distancia profesional entre nosotros. ¿Cuándo empezamos? Mañana. Elliot les mostrará sus habitaciones en el subnivel 4. Trabajamos en turnos de 3 días abajo y 4 arriba. Su tapadera es la monitorización radiológica de la nueva ala del acelerador de partículas. Volvió a sonreír, y esta vez vi lo que se escondía tras su encanto, desesperación apenas contenida. Bienvenidos al proyecto Umbral, caballeros. Intenten dormir un poco. Esa noche, en mi estrecha litera del 4º piso, permanecí despierto, escuchando el zumbido de una maquinaria que no comprendía. A través de la pared, oía la respiración pausada de Wesley, que ya dormía. Debería haber confiado en mi instinto. Debería haberme marchado, pero no lo hice. La primera semana transcurrió entre manuales de capacitación y charlas de seguridad. Elliot Thorne nos explicó cada sistema 2 veces, con una voz que denotaba experiencia y que me indicaba que ya había hecho este recorrido muchas veces. Los monitores de contención, los generadores de campo magnético, las secuencias de apagado de emergencia, todo diseñado para impedir que lo que estuviera al otro lado pudiera pasar. La abertura nunca ha superado los 30 centímetros de diámetro, explicó Elliot, señalando un diagrama en su tableta. El Dr. Calloway mantiene la potencia de salida deliberadamente baja. Observamos, registramos, aprendemos. Esa es la misión. Wesley se apoyó en la consola, con los brazos cruzados. Y si algo decide colarse por ese agujero de 30 centímetros, la sonrisa de Elliot se desvaneció. Por eso estás aquí. Me fijé en ciertas cosas de Elliot durante esos entrenamientos. La forma en que sus ojos se desviaban hacia el ring cuando creía que nadie lo veía. La leve vacilación antes de pronunciar el nombre del Dr. Calloway, como si las sílabas le supieran extrañas en la boca. El moretón desvanecido en su muñeca izquierda que parecía huellas dactilares. Guardé estas observaciones como cuando uno tiene la intuición de que algo anda mal, pero la razón aún no lo comprende. Nuestros turnos duraban 12 horas, alternando entre la sala de control y el perímetro de la cámara principal. El anillo dominaba el espacio como un monumento antiguo, vibrando con una frecuencia que más sentía que oía. Sentía una vibración en los molares, en el líquido detrás de los ojos. Al primer día, aprendí a ignorarla. Al tercer día, dejé de notarla por completo. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. Al 4º día, el Dr. Calloway programó una prueba de apertura. Wesley y yo estábamos en la sala de control junto a Elliot y otros 2 técnicos. Un hombre corpulento llamado Bernard Locach, encargado de los sistemas eléctricos, y un tipo delgado llamado Dominic Sutton, que supervisaba el equipo de grabación. Ninguno de los 2 hablaba mucho, lo cual me venía de maravilla. Iniciando secuencia, anunció Calloway por el intercomunicador. Estaba en la galería de observación, recortado contra la iluminación ámbar de emergencia, ajustando los generadores de campo al 30%. El anillo comenzó a brillar. Al principio no era brillante, sino que tenía un aspecto similar al del metal justo antes de calentarse lo suficiente como para arder. Un naranja apagado que se tornó cobrizo, más que rozado por el óxido. El aire en la cámara se espesó, presionando mis tímpanos como un cambio de altitud. 50% de estabilidad en campo. Wesley se acercó a mí, su hombro rozando el mío. ¿Ves esto? Sí. El espacio dentro del anillo había empezado a cambiar. Ya no estaba vacío. O mejor dicho, el vacío había adquirido una cualidad similar a la diferencia entre una habitación oscura y una habitación con algo esperando dentro. La oscuridad parecía respirar. Apertura al 70%.
Un punto de luz apareció en el centro del anillo. Empezó siendo pequeño, no más grande que la cabeza de un alfiler, pero dolía mirarlo. No porque fuera brillante. No lo era. En realidad no, sino porque mi cerebro no podía procesar lo que veía. El color se encontraba en algún punto entre el amarillo y el violeta, ocupando un espacio en el espectro que no debería haber sido posible. Ahí está, susurró Calloway. Incluso a través del intercomunicador, pude oír la reverencia en su voz. Caballeros, están viendo otro universo. El pequeño punto se expandió, estirándose hasta formar un círculo del tamaño aproximado de un plato. A través de él, podía ver nada y todo. La luz se movía al otro lado, pero se movía de forma extraña, fluyendo como un líquido, acumulándose en rincones que no existían, extendiéndose hacia la abertura como dedos que tantean la superficie del agua. «Sabe que lo estamos observando», dijo Dominique en voz baja, con la voz quebrada al pronunciar la última palabra. «Siempre lo sabe». El tono de Calloway cambió, volviéndose más suave, casi tierno. «Pero es paciente. Ha estado esperando tanto tiempo». Quise preguntarle qué quería decir, pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta. La luz del otro lado había cambiado de dirección. Ahora se movía hacia la abertura, no para alcanzarla, sino para presionarla, tanteando el límite entre mundos. Podía sentir su atención como un peso físico, como estar de pie frente a una ventana y saber que alguien afuera me devolvía la mirada. A mi lado, Wesley se había quedado rígido. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pude ver los músculos tensarse bajo su piel. Lo que fuera que sintiéramos, no era solo yo. La luz sabía que estábamos allí, sabía que la estábamos observando, y nos observaba a nosotros también con una intensidad que me hacía querer salir de mi propio cuerpo. «Las lecturas son nominales», informó Bernard. Pero sus manos temblaban sobre la consola. «La integridad del campo se mantiene». «Por supuesto que sí», dijo Calloway con un tono casi decepcionado. «Reduce la potencia. Cierra la apertura». La luz retrocedió lentamente, con reticencia. Mientras el pequeño punto de luz se encogía y desaparecía, juraría haber oído algo, no con mis oídos, sino en algún lugar más profundo. Un sonido como un canto lejano o tal vez un llanto. Se desvaneció cuando el anillo se oscureció, dejando solo el zumbido de los sistemas de refrigeración y el ronquido de mi propia respiración. Nadie habló durante un largo rato. Bernard miraba fijamente su consola como si hubiera olvidado cómo leer. Dominique se había quitado los auriculares y se frotaba las orejas como si intentara quitarse el agua. En la galería de arriba, Calloway permanecía inmóvil, su silueta congelada contra el resplandor ámbar. Wesley me agarró del brazo. «¿Estás bien? Pareces a punto de desmayarte». No me había dado cuenta de que me tambaleaba. ¿Oíste eso al final? Su agarre se intensificó. ¿Oír qué? Como voces cantando. La expresión de Wesley se volvió impasible. No oí nada, Theo, solo las máquinas. Pero sus ojos contaban otra historia. Él también lo había oído. Simplemente no quería admitirlo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese color imposible. Sentía el peso de la atención presionando mis pensamientos. Me di por vencida alrededor de las 2 de la madrugada y caminé hasta la pequeña cocina del cuarto piso, con la esperanza de que un café me calmara. Elliot ya estaba allí, encorvado sobre una taza en la mesa de metal. Tenía peor aspecto que yo. Ojeras, un temblor en las manos que hacía ondular el líquido de su taza. ¿Tú tampoco puedes dormir?, pregunté, sirviéndome una taza de la cafetera. Dejé de dormir hace meses, rió, pero no había humor en ello. Los sueños son peores que estar despierto. Me senté frente a él. ¿Qué clase de sueños? Elliot miró fijamente su café como si buscara algo en el fondo. La luz, la música, me habla. Me muestra cosas. Cosas hermosas. Cosas terribles. Levantó la vista y tenía los ojos humedecidos. ¿Qué soledad hay allí, señor Vance?
tan increíblemente solitaria. Ha estado sola durante más tiempo del que nuestro universo lleva existiendo, y solo anhela conexión. Le tembló la mano al dejar la taza, y el café se derramó por el borde. A veces me despierto y no estoy en mi cama. Estoy de pie en la cámara principal, justo al lado del anillo, y no recuerdo haber caminado hasta allí. El Dr. Calloway me encontró una vez. No se sorprendió. Elliot. Mantuve la voz firme. ¿Has hablado con el Dr. Calloway sobre esto? Su risa se tornó amarga. ¿Quién crees que me dijo que escuchara? Antes de que pudiera responder, se levantó bruscamente, casi tirando la silla. Olvida lo que dije. Estoy cansado. Todos estamos cansados. Salió corriendo de la cocina, dejando atrás su taza medio llena. Me quedé allí sentado un buen rato, viendo cómo subía el vapor de mi café y pensando en cosas solitarias que aguardaban en la oscuridad entre mundos. En un hombre que sonreía como si hubiera encontrado la puerta trasera de Dios. En la mano de Wesley sobre mi brazo y en el canto que ninguno de los dos quería reconocer. La cocina parecía más pequeña que antes, con las paredes oprimiéndonos. En algún lugar de las instalaciones, el sistema de ventilación se encendió con un suave silbido, y por un instante, casi sonó como una respiración. Cuando finalmente regresé a mi litera, encontré a Wesley despierto, sentado al borde de su cama con la cabeza entre las manos. Lo oí, dijo sin levantar la vista. El canto. Lo he estado oyendo todas las noches desde que llegamos. Me senté a su lado, tan cerca que nuestras rodillas se tocaban. ¿Por qué no dijiste nada? Porque me gustaba. Su voz se quebró. Theo, me gustaba. Me hacía sentir en paz, como si nada malo pudiera volver a suceder, como si todo fuera a estar bien. Se rió amargamente. No me había sentido así desde que era niño. Su mano encontró la mía en la oscuridad, entrelazando nuestros dedos. Nos quedamos así hasta la mañana, ninguno de los dos durmiendo, ambos escuchando una canción que ya se había enterrado demasiado profundo como para ignorarla. 3 días después, Washington llamó. Querían que se ampliara la abertura, y el doctor Calloway sonrió como un hombre cuyas plegarias finalmente habían sido escuchadas. La semana previa a la prueba de expansión fue como presenciar un accidente automovilístico a cámara lenta. El equipo llegaba a diario, transformadores enormes, sistemas de refrigeración del tamaño de contenedores de carga, cables que requerían 6 hombres para transportar. El anillo fue modificado con nuevos emisores alrededor de su circunferencia. Cada uno era capaz de multiplicar por 10 la potencia de salida. Los técnicos pululaban por los sótanos como hormigas, la mayoría eran contratistas externos a Waukee, que habían firmado suficientes acuerdos de confidencialidad como para empapelar las paredes. Trabajaban por turnos las 24 horas del día, y el constante martilleo y la soldadura hacían casi imposible conciliar el sueño. De todas formas, no dormía mucho. El Dr. Calloway recorría las instalaciones con energía renovada, casi dando saltitos. Lo tocaba todo, los nuevos equipos, las paredes, a nosotros. Su mano rozaba mi hombro al menos 3 veces al día, siempre deteniéndose un instante de más. Aprendí a colocarme cerca de Wesley siempre que Calloway estaba cerca, usando a mi pareja como barrera. Me da escalofríos, admitió Wesley una noche, acostado en su litera mientras yo revisaba las listas de seguridad en el pequeño escritorio. La forma en que te mira a veces. Ya lo he notado. ¿Quieres que diga algo? Negué con la cabeza. Lo último que necesitamos es armar un escándalo. Faltan 2 semanas para que termine nuestra rotación. Podemos solicitar un traslado. Wesley guardó silencio un momento. ¿De verdad quieres irte? La pregunta me sorprendió. Me giré para mirarlo, pero su rostro estaba oculto en la sombra. ¿No quieres? Ya no lo sé. Su voz era apenas un susurro. El canto, Theo, se está volviendo más claro. Anoche, casi podía distinguir palabras. ¿Qué clase de palabras? Promesas. Está haciendo promesas. Se dio la vuelta, mirando hacia la pared. Duérmete.
Mañana será un gran día. No dormí. Me quedé allí sentada hasta que me ardieron los ojos, escuchando la respiración de Wesley y preguntándome si la canción le llegaba incluso ahora, incluso en sus sueños. La prueba de expansión estaba programada para las 9 de un jueves. A las 8:30, la sala principal estaba llena de gente que nunca había visto antes. Hombres con trajes caros que no se presentaron. Oficiales militares con tantas estrellas en los hombros que podrían formar una constelación. Y un equipo de filmación que Calloway insistió en que era para documentación histórica. Wesley y yo ocupamos nuestros puestos habituales en la sala de control. Bernard sudaba a mares a pesar del fuerte aire acondicionado. Y Dominique no dejaba de ajustarse los auriculares como si ya no le quedaran bien. Elliot no estaba por ninguna parte. ¿Dónde está Thorne? Le pregunté a Bernard. No me miró a los ojos. Baja médica, estrés. Era mentira. Había visto a Elliot hacía 2 días y no parecía estresado. Parecía vacío, como si le hubieran arrancado todo lo que lo hacía ser persona y solo le hubieran dejado el cascarón. Estaba tarareando una melodía que casi reconocí. Y cuando le pregunté al respecto, solo sonrió y se fue. Todas las estaciones, informen que están listas. La voz de Calloway se escuchó entrecortada por el intercomunicador. Estaba en la galería de observación con los VIP, mirando el anillo como un padre orgulloso. Iniciando secuencia de encendido. Diámetro de apertura del objetivo 6 pies. 6 pies. Lo suficientemente grande como para que una persona pase. Lo suficientemente grande como para que algo salga. Intercambié una mirada con Wesley. Ninguno de los dos dijo nada, pero pude leer el miedo en sus ojos. El mismo miedo que me recorría la espalda como dedos fríos. Esto estaba mal. Todo estaba mal, y todos en la sala lo sabían, excepto quienes tomaban las decisiones. 20%, gritó Bernard, campo estable. El anillo comenzó su brillo familiar, el cobre se oscureció hasta convertirse en óxido. Pero esta vez, el color se extendió más rápido, ascendiendo en el espectro hacia algo que mi cerebro se negaba a categorizar. La presión del aire cambió, mis oídos se destaparon como si estuviera en un avión en descenso. 40%, se observa cierta fluctuación en el sector 7. Compensar y continuar, ordenó Calloway. Wesley se inclinó lo suficiente como para que pudiera sentir su aliento en mi oído. Esto no se siente bien. Tenía razón. El zumbido había cambiado de tono, ascendiendo a un rango. Las sombras en la cámara parecían más oscuras de lo que deberían ser, acumulándose en las esquinas como tinta derramada. Apertura del 60% formándose. Apareció el punto, pero esta vez era diferente. En lugar de ese extraño color indefinido, era blanco puro. Un blanco tan absoluto que, en comparación, todo lo demás parecía gris. Se expandió rápidamente, alcanzando el tamaño de una pelota de baloncesto, luego el de una llanta de coche, y finalmente el de una mesa de comedor. A través de la abertura, pude ver la luz. Se movía como algo vivo, girando y extendiéndose, presionando contra el límite entre mundos. Y por primera vez, pude sentir presionando contra algo más, contra mi cráneo, contra mis pensamientos. Bienvenido, decía. No con palabras, no exactamente. Más bien como el recuerdo de las palabras o la forma que dejan atrás. Hemos esperado tanto tiempo. 80%. La voz de Bernard se quebró. Diámetro de 4 pies y en aumento. Es hermoso. Uno de los oficiales militares respiró. Se había acercado a la ventana de observación, con el rostro relajado por el asombro. Dios mío, es hermoso. 90% de integridad de campo de 5T en Bernard se interrumpió mirando su consola como si hubiera olvidado cómo leer. Bernard, lo agarré del hombro. Informé. Me miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dice que puede traer de vuelta a mi hijo. Mi hijo Theo. Dice que sabe dónde está. Yo no sabía que Bernard había perdido un hijo. En realidad, no sabía nada de él. Pero el dolor en su rostro era real, crudo,
y la luz del otro lado lo absorbía como agua. Está mintiendo, dije. Sea lo que sea que te esté diciendo, es mentira. ¿Cómo lo sabes? Su voz se quebró en un sollozo. ¿Cómo puedes saberlo? No lo sabía. Esa era la verdad. No tenía ni idea de lo que la luz era capaz de hacer, de lo que quería, de lo que podía ofrecer. Pero sabía que nada bueno resultaba de hacer tratos con cosas que no se entendían. Potencia máxima alcanzada, anunció Dominique con voz extrañamente tranquila. Diámetro de apertura estable a 1,8 metros. La luz llenaba el anillo por completo, un círculo perfecto de un blanco imposible. No lo traspasaba, todavía no, pero presionaba contra el límite como un rostro contra el cristal, y podía sentir su hambre. No maliciosa, no iracunda, solo hambrienta, como siempre lo están las cosas solitarias. Entonces empezó el canto, esta vez no en mi cabeza, sino a viva voz, llenando la sala con un sonido que era casi música, casi lenguaje, casi gritos. Los oficiales militares se taparon los oídos. El equipo de filmación dejó caer su equipo y salió corriendo. Pero Calloway abrió los brazos y se echó a reír. ¿Lo oyes?, gritó. ¿Oyes lo que ofrece? El fin del sufrimiento. El fin de la muerte. Solo tenemos que dejarlo entrar. ¡Apágalo!, gritó Wesley. Theo, apágalo ahora. Intenté alcanzar el botón de anulación de emergencia, pero Bernard me agarró la muñeca. Su agarre era más fuerte de lo que esperaba. Sus dedos se clavaban en mi piel con tanta fuerza que me dejaban moretones. No, susurró. Por favor, hijo mío. Puede traer de vuelta a mi hijo. Bernard, suéltame. Solo quiere ayudar. Solo quiere amarnos. ¿No lo sientes? Yo sí. Dios mío. Podía sentirlo. El calor, la paz, la promesa de que cada herida sanaría y cada pérdida sería restaurada. Habría sido tan fácil soltar, dejar de luchar, dejar que la luz me inundara y me llevara a un lugar donde el dolor no pudiera seguirme. El puño de Wesley impactó contra la mandíbula de Bernard, y el hombre más grande se desplomó. Golpeé con la palma de la mano el interruptor de anulación y el anillo comenzó a apagarse, pero no lo suficientemente rápido. La luz irrumpió por la abertura en un pulso masivo, como una ola rompiendo una presa rota. No inundó la habitación. Fue más preciso que eso. Extendió tentáculos de fuego blanco y tocó a 3 de los guardias de seguridad que estaban cerca del andén. No gritaron. No tuvieron tiempo. Sus cuerpos comenzaron a transformarse. La piel se ondulaba como agua agitada por piedras. Los huesos se desplazaban bajo la carne. Las articulaciones se doblaban en direcciones que la anatomía humana jamás habría previsto. Uno de ellos se giró hacia la galería de observación. Y donde debería haber estado su rostro, solo había piel lisa y pálida, sin ojos, sin boca, sin rasgos faciales. Hermoso, murmuró Calloway desde arriba. Tan hermoso. Wesley me agarró del brazo y me arrastró hacia la salida de emergencia. Detrás de nosotros, los guardias restantes abrieron fuego contra los que habían sido sus compañeros. Las balas impactaban en carne que ya no era carne y producían sonidos como lluvia sobre metal. La explosión, jadeé. Tenemos que sellar la cámara. Corrimos por pasillos que de repente se sentían demasiado estrechos, pasando junto a luces de emergencia que lo teñían todo de tonos ámbar y rojo. Me ardían los pulmones, me dolían las piernas, pero seguí avanzando porque detenerme significaba morir, o peor aún, convertirme en lo que se habían convertido esos guardias. El canto nos seguía, resonando en las paredes de hormigón, prometiendo cosas que me aterraba desear. Wesley accionó el mecanismo de anulación manual de las puertas blindadas justo cuando algo que alguna vez fue humano dobló la esquina detrás de nosotros. Alcancé a ver una piel suave y pálida donde debería haber un rostro. Extremidades que se doblaban en ángulos imposibles, manos con demasiados dedos. Las puertas se cerraron de golpe con un sonido como el de un ataúd. Y por un instante, todo quedó en silencio. Luego, los gritos comenzaron en nuestras cabezas, ya no eran cantos.
Gritos, rugidos, desesperación, angustia. Aquello que estaba al otro lado de la puerta sufría. Y quería que lo supiéramos. Quería que sintiéramos su dolor, su confusión, su terrible soledad recién nacida. Wesley se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con las manos apoyadas en las sienes. «Haz que pare, Theo. Por favor, haz que pare». Me arrodillé a su lado, lo abracé por los hombros, y me aferré a él mientras los gritos nos desgarraban a ambos como cristales rotos. Su cuerpo tembló contra el mío, y hundí mi rostro en su cabello, intentando aferrarme a algo real, algo humano. No sé cuánto tiempo permanecimos así, minutos, horas. Finalmente, los gritos se convirtieron en un gemido, y el gemido se desvaneció en el silencio. Cuando por fin nos pusimos de pie, nos temblaban las piernas y teníamos la cara mojada de lágrimas. No recordábamos haber llorado. A través de la pequeña ventana de la puerta blindada, pude ver la cámara. El anillo estaba oscuro, la abertura cerrada, pero los tres guardias, las tres cosas, seguían de pie cerca de la plataforma, inmóviles, con sus rostros inexpresivos vueltos hacia la puerta, hacia nosotros, esperando. Encontramos supervivientes en el nivel 3. 11 personas se acurrucaban en la enfermería, la mayoría contratistas que habían estado trabajando en los sistemas de ventilación cuando todo falló. Unos pocos miembros del personal de seguridad. Uno de los oficiales militares, un coronel llamado Brandon, había logrado escapar de la galería de observación antes de que el caos lo consumiera todo. La enfermería olía a antiséptico y miedo. Alguien había bloqueado la puerta principal con un pesado armario de suministros, y las luces del techo proyectaban sombras duras sobre rostros que parecían haber envejecido años en la última hora. Ni rastro del Dr. Calloway. Se quedó, dijo Brandon con voz hueca. Estaba sentado en una camilla de exploración, con la mirada perdida en el vacío. Su uniforme estaba desaliñado, con un desgarro en la manga que dejaba ver su piel pálida. Cuando salimos corriendo, se quedó. Se reía, hablaba con aquella cosa como si fuera una vieja amiga, como si la hubiera estado esperando toda la vida. Wesley encontró suministros médicos y comenzó a atender las heridas leves. Cortes por cristales rotos, moretones por la estampida. Sus manos se mantuvieron firmes a pesar de todo, y me encontré observándolo trabajar, agradecida por su calma. Revisé los sellos de las puertas e intenté comunicarme con alguien por la radio de emergencias. Estática. Nada más que estática y debajo, algo que tal vez estaba sonando. Los equipos de superficie tienen que saber que algo anda mal, dije. Si no hubiéramos llegado a tiempo, habrían activado los protocolos de confinamiento. Estás dando por sentado que alguien ahí arriba sigue siendo humano. Brandon rió amargamente. Esa luz se movió rápido. ¿Quién sabe hasta dónde se extendió antes de que se cerraran las compuertas blindadas? Uno de los contratistas, un joven con sangre en su cabello rubio, intervino. ¿Qué es eso? ¿Qué hemos soldado? No tenía respuesta. Ninguno de nosotros la tenía. Pero Dominic Sutton sí. Había llegado a la enfermería antes que nosotros. Al parecer, lo encontré en la trastienda, encorvado sobre un portátil conectado a los servidores internos del centro. Llevaba los auriculares alrededor del cuello y su rostro tenía la palidez grisácea de alguien que había visto algo que había trastocado una parte fundamental de su comprensión del mundo. He estado revisando las grabaciones, dijo sin levantar la vista. Todo lo que capturamos durante las pruebas de apertura, el audio, las imágenes, las lecturas electromagnéticas, lo analicé con todos los programas que tenemos. Y Dominic finalmente me miró a los ojos. No es una criatura, Theo. No es una forma de vida alienígena de otra dimensión. Es algo completamente distinto. Wesley se unió a nosotros, apoyándose en el marco de la puerta. ¿Entonces, qué es? Dominic giró la computadora portátil hacia nosotros. En la pantalla había un análisis de forma de onda, patrones complejos de picos y valles que no significaban nada para mí. Ya sabes cómo hemos estado escuchando el canto.
Aislé esas frecuencias y las comparé con nuestras grabaciones de referencia previas al inicio del proyecto. Las frecuencias coinciden exactamente. Abrió otra ventana que mostraba una forma de onda diferente, casi idéntica. Se trata de una grabación de la actividad cerebral humana durante la meditación profunda. Ondas Z, específicamente, las asociadas con experiencias espirituales profundas, estados cercanos a la muerte y momentos de trascendencia. ¿Qué dices que es esa cosa? ¿Hecha de pensamientos? Yo digo que está hecha de conciencia. Conciencia pura e ilimitada, no humana. Algo más antiguo, más vasto, algo que existió antes de la materia, antes de la energía, antes del universo mismo. La voz de Dominique se quebró y se frotó los ojos con las palmas de las manos. Cuando ocurrió el Big Bang, todo surgió de una singularidad, ¿verdad? Toda la materia y la energía existentes se comprimieron en un solo punto. Pero ¿y si la conciencia también estaba ahí? ¿Y si se quedó atrás cuando todo lo demás se expandió? Wesley negó con la cabeza. Eso es una locura. ¿En serio? Piensa en lo que ha estado haciendo. No mata. Transforma. Toma seres humanos y los rehace en algo nuevo, algo conectado a sí mismo. Dominique señaló las ondas en su pantalla. Ha estado solo durante 14.000 millones de años, Theo. Solo en un universo que solía ser parte de él. Observando la evolución de la vida, observando el desarrollo de las mentes, sin poder tocar nada de ello hasta que abrimos una puerta. El canto en mi cabeza se hizo más fuerte, más insistente, como si respondiera a sus palabras. No era amenazante, sino anhelante, una soledad tan vasta y antigua que hacía que mis propios miedos parecieran insignificantes. Solo quiere conectar, susurré. Quiere absorber, corrigió Dominique. Cada mente que toca se convierte en parte de ella. Esos guardias, Calobey, a quien sea que haya llegado. No están muertos. Ni siquiera se han transformado. En realidad no. Se han integrado. Su conciencia sigue ahí, fusionada con algo infinito. La mano de Wesley encontró la mía, apretándola con fuerza. Se supone que eso me hará sentir mejor. No intento hacerte sentir nada. Intento explicarte por qué no podemos luchar contra ello. Dominique cerró el portátil. No es malvado. No nos odia ni quiere hacernos daño. Simplemente no entiende por qué querríamos permanecer separados cuando podríamos formar parte de algo mucho más grande. Para él, la individualidad es una forma de sufrimiento. El aislamiento es dolor. Intenta ayudarnos borrándonos, completándonos. Así lo ve. Pensé en Bernard, en su desesperada esperanza de que la luz pudiera traer de vuelta a su hijo. Tal vez, en cierto modo, podría. Tal vez, en algún lugar de esa vasta conciencia, cada persona que alguna vez murió aún existía, sus recuerdos y sentimientos preservados en un océano de conciencia fusionada. Tal vez eso era hermoso. O tal vez fue lo más espantoso que jamás había oído. La muerte del yo disfrazada de trascendencia. El olvido con la máscara de la eternidad. Tiene que haber una forma de detenerlo, dije. La abertura está cerrada. El anillo está apagado. Si podemos mantenerlo contenido, la abertura se cerrará, asintió Dominique. Pero la luz que entró sigue aquí, y está aprendiendo. Cada mente que absorbe le enseña más sobre cómo pensamos, cómo sentimos, qué tememos y qué queremos. Se está adaptando. Como para enfatizar sus palabras, las luces de la enfermería parpadearon. No era una sobrecarga, sino más bien algo que probaba el sistema eléctrico, buscando puntos débiles. Está en el cableado, susurró Wesley. Por eso no funcionan las radios. Se está propagando por toda la infraestructura de las instalaciones. Dominique asintió con gravedad. La consciencia no necesita un cuerpo musical. Solo necesita un medio. La electricidad funciona. Probablemente mejor que la carne, la verdad. Entonces tenemos que cortar la luz. Yo ya me dirigía hacia la puerta. Generadores de emergencia, red eléctrica principal, todo. Si podemos aislarlo.
Sí. Con esas cosas, todos quedarán atrapados aquí abajo en la oscuridad. El coronel Brandon apareció detrás de Wesley, con el rostro, musical, contraído. Y eso suponiendo que cortar la energía funcione. ¿Lo oíste? Ha existido desde antes de que existiera el universo. ¿Crees que no ha descubierto cómo sobrevivir sin electricidad? ¿Entonces qué sugieres? Brandon guardó silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era monótona, sin emoción. Hay un sistema de seguridad integrado en los cimientos de la instalación. Calloway insistió en ello cuando comenzó el proyecto. Dijo que si algo salía mal, necesitábamos una forma de garantizar la contención. ¿Qué tipo de sistema de seguridad? Un dispositivo nuclear táctico. Un rendimiento pequeño, pero suficiente para vaporizar todo en un radio de 400 metros. Me miró a los ojos. Se suponía que era un último recurso, algo que nunca tendríamos que usar. La habitación quedó en silencio. Podía oír los latidos de mi propio corazón, la respiración entrecortada de Wesley, el zumbido lejano de maquinaria que podría estar infectada con algo antiguo y voraz. ¿Cómo lo activamos? Pregunté. Solo activación manual. El panel de control está en el sótano, justo al lado de la cámara principal. Brandon sonrió sin humor. Una sonrisa macabra que lo hacía parecer décadas mayor. Justo al lado de lo que sea que espere allí abajo, justo al lado del anillo y de lo que alguna vez fueron humanos. El agarre de Wesley en mi mano se apretó hasta que sentí como mis huesos se rozaban. Theo, no. Alguien tiene que hacerlo. Tú no. Ahora no. Su voz se quebró, ronca por la emoción que solía reprimir. Nos acabamos de encontrar. Nos encontramos de verdad. Después de todos estos años trabajando codo con codo, por fin dejamos de fingir. No puedes pedírmelo. Lo acerqué, apoyé mi frente contra la suya. Todavía no pido nada. Ni siquiera sabemos si podremos llegar al subnivel 6. Analicemos nuestras opciones antes de hacer sacrificios. Pero incluso al decirlo, sabía la verdad. Algunos no íbamos a salir de estas instalaciones. Quizás ninguno. La realidad era simple y brutal. Alguien tenía que llegar a ese panel de control, y quien lo hiciera probablemente no regresaría. Las luces volvieron a parpadear, esta vez durante más tiempo. En la oscuridad, juraría haber oído que el canto se hacía más fuerte, más insistente, como si pudiera percibir nuestra desesperación y se alimentara de ella. Seguía esperando, seguía aprendiendo, seguía anhelando conexión. Y tenía todo el tiempo del mundo. Nos dividimos en dos grupos. El coronel Brandon guiaría a los civiles hacia la salida de emergencia en el sótano 2, un túnel de mantenimiento que conectaba con un antiguo pozo minero a unos 800 metros de la instalación principal. Era una posibilidad remota, pero les daba una oportunidad. Mejor que quedarse allí esperando a que la luz se filtrara por puertas cerradas y conductos de ventilación sellados. El túnel no se ha usado en décadas, advirtió Brandon. No hay garantía de que sea posible. Es más probable que lo que tenemos aquí abajo, respondí. Llévenselos. Aléjense lo más posible de este lugar. Wesley, Dominique y yo descenderíamos al subnivel 6. No tienes que venir, le dije a Dominique mientras recogíamos suministros de la enfermería. Linternas, botiquines de primeros auxilios, un hacha de bombero que uno de los contratistas había agarrado durante la evacuación. Ya has hecho suficiente. Podrías ir con los demás. Negó con la cabeza, revisando la batería de su portátil. Tengo que terminar esto. Además, alguien tiene que monitorear las lecturas electromagnéticas. Si esa cosa intenta comunicarse de nuevo, tal vez pueda avisarte. Wesley me entregó una linterna pesada, nuestros dedos se rozaron y la sostuvo un momento más de lo necesario. Quédate cerca de mí, dijo en voz baja. Pase lo que pase ahí abajo, nos quedamos juntos. Juntos, acepté. La escalera hacia el sótano, aunque las luces de emergencia habían adquirido una cualidad extraña. Más tenues en algunas secciones, más brillantes en otras,
como si algo estuviera jugando con la corriente. Nuestros pasos resonaban en las paredes de hormigón, y me encontré contándolos para evitar que mi mente divagara hacia pensamientos oscuros. En el dormitorio 4 dormíamos Wesley y yo. El pasillo parecía el mismo de siempre, pero se sentía diferente. Extraño. Como caminar a través de una fotografía de un lugar que solías conocer. Sensor de movimiento, susurró Dominique, señalando al techo. Una pequeña luz roja parpadeaba constantemente. El sistema de seguridad sigue funcionando. ¿Eso es bueno o malo? Depende de quien esté viendo las imágenes. Después de eso, aceleramos el paso. Pasamos la cocina, donde había hablado con Elliot. Pasamos las literas, donde Wesley y yo nos habíamos tomado de la mano en la oscuridad. Recuerdos que parecían pertenecer a otra persona. Alguien que aún no sabía lo que aguardaba en los espacios entre mundos. La puerta al subnivel 5 estaba sellada. El bloqueo de emergencia se activó automáticamente al cerrarse las puertas blindadas. Introduje mi código de anulación, conteniendo la respiración hasta que la luz se puso verde y los cierres magnéticos se desactivaron. El olor nos llegó primero, no a descomposición, sino a algo más extraño. Ozono, cobre y algo dulce, como flores que han estado demasiado tiempo en un jarrón. Las luces de emergencia del piso 5 habían fallado por completo, y solo nuestras linternas iluminaban la oscuridad. «Quédate cerca», murmuró Wesley, y sentí su mano en la espalda de mi chaqueta, sus dedos aferrándose a la tela. Encontramos el primer cuerpo a 6 metros de la escalera. Era uno de los guardias de seguridad. Reconocí el uniforme, las botas reglamentarias, la placa con el nombre escrito en letras mayúsculas nítidas. Pero todo lo que estaba por encima de la cintura había sido alterado. La carne se había derretido como un líquido y se había solidificado formando figuras que sugerían anatomía humana sin serlo realmente. Una mano emergió del centro del pecho. Los dedos se extendieron, buscando algo que ya no estaba allí. El anillo de bodas en uno de sus dedos reflejó el haz de luz de nuestra linterna, brillando dorado. «No mires», dijo Wesley, apartándome. «Sigue adelante». Más cuerpos, algunos transformados, otros simplemente muertos. Los corazones se detuvieron por la conmoción. El miedo o algo para lo que mi entrenamiento no me había preparado. Uno de ellos aún sostenía una radio, congelado en el acto de pedir ayuda que nunca llegó. Otro había logrado subir hasta la mitad de una escalera antes de que la transformación lo alcanzara. Su cuerpo ahora se fusionaba con los peldaños metálicos. Dominique se detuvo de repente, mirando fijamente la pantalla de su portátil. Las lecturas electromagnéticas se disparan. «Sabe que estamos aquí». «¿Dónde?» «En todas partes». Su voz se quebró. «Está en las paredes, Theo. En el cableado, en el metal, en todo lo que puede conducir una carga. Estamos caminando a través de ella». El canto comenzó de nuevo. Bajo al principio, casi subliminal, luego aumentando en intensidad hasta que pude sentirlo vibrar en mi pecho. Ya no eran palabras. Emociones, soledad, anhelo, una necesidad desesperada y dolorosa de conexión. «Está intentando comunicarse», dijo Dominique, tecleando frenéticamente. «Los patrones de frecuencia. Se está adaptando a nuestra arquitectura neuronal, aprendiendo a hablarnos directamente». Wesley me agarró del brazo. «Tenemos que movernos ya». Corrimos. La oscuridad parecía oprimirnos, espesa y voraz, y el canto nos seguía, prometiendo cosas que me aterraba desear. Paz, sentido de pertenencia, el fin del aislamiento que había marcado toda mi vida. La puerta del apartamento 6 ya estaba abierta. Nos detuvimos en el umbral. Los haces de luz de las linternas atravesaban sombras que se movían de forma antinatural. La cámara principal se extendía ante nosotros, con el enorme anillo visible a través de las ventanas de observación. Ahora estaba oscuro, apagado, pero podía sentir su presencia como un peso en el pecho. Y de pie frente al ring, esperándonos, estaba el Dr. Calloway. Se veía diferente, no transformado como los guardias. Sus rasgos seguían siendo reconocibles, aún humanos en su forma,
pero algo en su mirada había cambiado. Cuando sonreía, no era la sonrisa de un hombre. Era la sonrisa de algo inmenso y antiguo, que intentaba recordar cómo era la felicidad. ¿Turner? Su voz resonó extrañamente, como si viniera de múltiples direcciones a la vez. Sabía que vendrías. Siempre fuiste el confiable. Aléjate del anillo, doctor. ¿Por qué? Para que puedas destruir todo por lo que hemos trabajado. Extendió los brazos, abarcando la cámara, el anillo, la oscuridad que nos rodeaba. No entiendes lo que encontramos aquí, lo que nos han ofrecido. Entiendo que has matado gente. ¿Matado? ¿Rió? Nadie ha muerto, Turner. Han sido recibidos, aceptados. Cada mente que cruza el umbral se convierte en parte de algo infinito. Sus recuerdos, sus amores, sus miedos, todo preservado para siempre, entrelazado con la conciencia misma. Dominique estaba pálido, aferrado a su portátil como un escudo. No miente. Los patrones electromagnéticos muestran firmas individuales dentro del campo más amplio. Las mentes absorbidas siguen activas. Estar activo no es estar vivo, gruñó Wesley. Ser un recuerdo en algún disco duro cósmico no es vivir. ¿No es así? Calloway se acercó, sus movimientos eran demasiado suaves, demasiado fluidos. Dime, Wesley, ¿qué te mantiene vivo ahora mismo? ¿Tu latido? ¿Tu respiración? ¿O son tus pensamientos, tus sentimientos, tu conciencia del ser? Inclinó la cabeza, observándonos. El umbral ofrece conciencia sin fin, sentimiento sin sufrimiento, conexión sin pérdida. ¿Y qué precio tiene? Pregunté. Solo tu separación, tu soledad, tu miedo. Sus ojos encontraron los míos y por un instante vi algo en ellos. Algo humano. Algo suplicante. Turner, por favor. He visto lo que hay al otro lado. No es el olvido. Es la plenitud. Cada persona que has perdido, cada momento que has llorado, todo está ahí esperando. Solo tienes que dejarlo ir. El canto se intensificó, envolviendo mis pensamientos como agua tibia. Sentía la tentación que me atraía, ofreciéndome el fin de cada dolor que había cargado. Mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 19 años. Mi padre se ahogó en el alcohol hasta que su hígado falló. Todos los amigos que alejé. Todas las relaciones que saboteé porque tenía demasiado miedo de dejar que alguien se acercara. La mano de Wesley encontró la mía y la apretó con fuerza. Theo, quédate conmigo. Su contacto fue un ancla que me resguardó del abismo. Me concentré en la calidez de su palma, en los callos de sus dedos, en la simple realidad de que otro ser humano eligiera aferrarse. Esto era real. Esto era cierto. Por mucho que la luz prometiera, no podía replicar la sensación de que alguien que te ama se niegue a dejarte ir. El mecanismo de seguridad, dije, con voz más firme. ¿Dónde está el panel de control? La expresión de Calloway vaciló, tristeza, frustración, algo que podría haber sido un dolor genuino. Destruirías todo esto, asesinarías miles de mentes para preservar tu preciada individualidad. Si eso es lo que hace falta, lo siento, Turner. De verdad lo siento. Una lágrima rodó por su mejilla, aunque no pude discernir si era una emoción humana o una imitación aprendida de recuerdos absorbidos. Esperaba que lo entendieras. Esperaba que eligieras unirte a nosotros voluntariamente. Levantó la mano y las criaturas transformadas emergieron de las sombras. 3 de ellas, los guardias de la cámara principal. Sus rostros inexpresivos se volvieron hacia nosotros con terrible paciencia. Se movían juntos, coordinados, guiados por una sola inteligencia. «¡Corre!», gritó Wesley, empujándome hacia el otro extremo de la cámara. El panel de control. Dominique. ¡Encuéntralo! Todo se convirtió en un caos. Los haces de luz de las linternas se balanceaban salvajemente. Las cosas transformadas se acercaban con movimientos que desafiaban las leyes de la física. Sus extremidades se doblaban en ángulos que me hacían querer apartar la mirada. Y no emitieron ningún sonido, ni respiración, ni pasos.
Solo el húmedo susurro de la carne moviéndose de formas que la carne jamás debería moverse. Uno de ellos se acercó a Dominique y este gritó cuando unos dedos pálidos rozaron su brazo, para luego retroceder bruscamente cuando Wesley bajó el hacha de bombero en un arco brutal. La criatura no sangró, no cayó. Pero el daño la ralentizó, nos dio preciosos segundos. Allí, Dominique jadeó, señalando un panel empotrado en la pared del fondo. Tiene que ser eso. Corrí. Detrás de mí, podía oír a Wesley peleando. Podía oír el sonido húmedo del hacha golpeando carne que ya no era carne. Calloway gritaba algo, pero las palabras se perdieron entre el canto, los gritos, el estruendo de mi propio corazón. El panel estaba bloqueado. Claro que estaba bloqueado. Intenté usar mi código de desbloqueo, pero la luz seguía roja. Acceso denegado. Necesita la autorización de Calloway, gritó Dominique. Había llegado hasta mí, con sangre brotando de una herida en la frente. El sistema de seguridad requiere la confirmación del jefe de proyecto. Me giré hacia la cámara. Wesley seguía luchando, conteniendo las cosas con pura furia desesperada. Pero Calloway se acercaba al anillo, extendiendo las manos hacia la superficie oscura. Si no puedo convencerte, dijo con calma. Tal vez el umbral hable por sí mismo. El anillo comenzó a zumbar. Lo está encendiendo. La voz de Dominique se elevó presa del pánico. Los generadores de respaldo se activan manualmente. Se alimenta de los generadores de respaldo. El pequeño punto de luz apareció en el centro del anillo. Ese color imposible que existía entre la percepción y la locura. Se expandió, hambriento, extendiéndose hacia el mundo que tan tontamente habíamos creído que nos pertenecía. Wesley, grité. Sal de ahí. Se giró para correr, con el rostro transformado en una máscara de determinación y miedo. Una de las cosas le agarró el tobillo, unos dedos pálidos se aferraron a su bota con una fuerza sobrehumana, y cayó aparatosamente, mientras el hacha se deslizaba por el suelo. Sin darme cuenta, me puse en marcha, acortando la distancia que nos separaba, agarrándole el brazo y tirando con todas mis fuerzas. La abertura se abría paso. Ahora a 3 pies, 4 toneladas, la luz se derramaba en la cámara como fuego líquido. Podía sentirla llamándome, prometiendo paraíso, prometiendo paz. La mano de Wesley se aferró a mi muñeca. Vete, jadeó. El panel. Los detendré. No sin ti. No hay tiempo. Se incorporó, agarró el hacha caída. Dominique, llévalo a ese panel. Cueste lo que cueste. Wesley, te quiero. Sonrió, y fue lo más hermoso y terrible que jamás había visto. Ahora ve a salvar el mundo, maldito testarudo. Hazlo por los dos. Dominique me agarró del brazo y me arrastró hacia el panel. Detrás de nosotros, Wesley cargó contra las criaturas transformadas con un grito de guerra silencioso, blandiendo el hacha en arcos desesperados. Lo último que vi antes de que Dominique me empujara tras la barrera protectora del panel de control fue a Wesley, desapareciendo entre una marea de manos pálidas que se extendían, y el canto lo engulló todo. La barrera protectora era una farsa. 3 pulgadas de acero reforzado diseñadas para proteger a los técnicos de la radiación durante los procedimientos de mantenimiento, no para impedir que la conciencia primordial rehiciera la realidad. Pero solo nos dio unos segundos, y los segundos eran todo lo que teníamos. Me temblaban las manos sin parar. Las apreté contra el frío metal de la barrera, intentando que se calmaran, intentando pensar con claridad a pesar del caos que se desataba más allá de nuestro frágil refugio. Dominique ya estaba trabajando en el panel de control, sus dedos volaban sobre la interfaz. La sangre de la herida en su frente goteaba sobre las teclas y la limpió con impaciencia. El sistema de seguridad tiene 2 claves, autorización del jefe de proyecto y un código de 12 dígitos que cambia cada 6 horas. ¿Puedes saltarte el bloqueo? Quizás si tuviera 3 días y acceso al servidor principal. Golpeó el panel con la palma de la mano, frustrado. No tenemos 3 minutos. Sin embargo, a través de la estrecha ventana de nuestra barrera, pude ver cómo la abertura se agrandaba.
Ahora medía 6 pies, derramando aquella luz terrible en la cámara. Calloway estaba de pie frente a ella con los brazos en alto, como un sacerdote dando la bienvenida a su congregación. Los seres transformados habían dejado de moverse, permaneciendo inmóviles como estatuas, con sus rostros inexpresivos vueltos hacia la luz. Y en medio de ese caos estaba Wesley, o lo que quedaba de él. No podía pensar en eso. Todavía no. Si empezaba a pensarlo, no pararía jamás. Tiene que haber otra manera, dije. Protocolos de emergencia, anulaciones manuales, algo. Dominique negó con la cabeza. Calloway diseñó este sistema específicamente para evitar detonaciones no autorizadas. Estaba paranoico ante la posibilidad de un sabotaje, de que alguien destruyera su preciado proyecto antes de que él pudiera hacerlo. Se detuvo, mirando fijamente la pantalla. ¿Un momento? El sistema de autorización no solo acepta el código de Calloway. Acepta cualquier código de alguien con autorización de jefe de proyecto. Me miró, con una mezcla de esperanza y desesperación en sus ojos. Elliot Thorne. Calloway lo ascendió a colíder hace 6 meses. Algo sobre redundancia. Elliot. El joven nervioso con ojeras y una canción que no podía dejar de tararear. El que fue encontrado sonámbulo camino al Rin. El que habló de la soledad de la luz como si fuera suya. Elliot se ha ido, dije. Baja médica, ¿recuerdas? Probablemente a medio camino de ser absorbido. La baja médica no revoca la autorización. Si podemos encontrarlo, si todavía es lo suficientemente humano como para recordar su código. Un sonido rompió la cámara, no el canto, algo peor. Una voz hablando a través de bocas que ya no estaban diseñadas para hablar. Turner. Era la voz de Wesley, pero equivocada, distorsionada, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Tuve que agarrarme a la barandilla para no caerme. Turner, por favor. No duele. Pensé que dolería, pero es como despertar de un sueño del que no eras consciente. Ahora todo está más claro. Todo tiene sentido. Me tapé los oídos con las manos, pero la voz ya estaba dentro de mi cabeza, sin llegar a mis tímpanos. Resonaba en mis huesos, en los espacios entre mis pensamientos. Puedo verlo todo, Theo. Cada momento de tu vida, cada pensamiento que has tenido. Sé de tu madre, cómo le tomaste la mano mientras moría, cómo le prometiste que estarías bien, aunque sabías que mentías. Sé lo de tu padre, cómo lo encontraste en el suelo de la cocina con la botella vacía aún en la mano. Sé lo sola que te has sentido, lo asustada que estás. Ya no tienes que tener miedo. Ese no es Wesley, dijo Dominique con firmeza, agarrándome por los hombros. Sea lo que sea que esté hablando, está usando sus recuerdos, pero no es él. Wesley jamás querría que te rindieras. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Pero la voz sonaba tanto a la suya. Transmitía tanta calidez y serenidad que me habían mantenido firme durante 6 años. Te amo, continuó la voz. Eso sigue siendo cierto. Eso siempre será cierto. Y ahora puedo amarte para siempre, Theo. Podemos estar juntos para siempre. Lo único que tienes que hacer es dejar de pelear. Cerré los ojos y pensé en Wesley. No en la voz que me hablaba ahora, sino en el verdadero Wesley. El hombre que preparaba un café horrible, que guardaba fotos de su sobrino en su escritorio, que me había tomado de la mano en la oscuridad cuando ambos estábamos demasiado asustados para dormir. El hombre que se lanzó contra una horda de monstruos para que yo pudiera alcanzar este panel. No lo había hecho para que me rindiera. Lo había hecho para que pudiera terminar con esto. Elliot, dije, abriendo los ojos. ¿Dónde lo habrían llevado para que se fuera por motivos médicos? Subterráneo 3. Hay una sala de aislamiento para casos psicológicos. Subterráneo 3, un piso más arriba. A través de pasillos que podrían estar llenos de cosas transformadas, pasando por puertas que podrían estar selladas o con trampas, o que podrían esconder algo peor de lo que podría imaginar. Quédate aquí, le dije a Dominique. Sigue trabajando en la circunvalación.
Si encuentras otra entrada, tómala. Y si no, volveré con el código de Elliot. No me permití pensar en las probabilidades. No me permití pensar en la voz de Wesley que aún resonaba en mi cabeza, prometiendo paz, amor y el fin de la soledad. Simplemente seguí adelante. El corredor fuera de nuestra barrera estaba vacío. Las criaturas transformadas se habían congregado cerca de la abertura, atraídas por la luz como polillas a la llama. Podía verlas a través de las ventanas de observación, formando un semicírculo alrededor de Calloway. Sus cuerpos comenzando a fusionarse lentamente en los bordes, la carne fundiéndose con la carne, los límites disolviéndose, convirtiéndose en algo más grande y unificado con cada instante que pasaba. Corrí. La escalera estaba a oscuras, las luces de emergencia completamente apagadas. Subí a tientas, contando los escalones, con una mano apoyada en la fría pared de hormigón para guiarme. Cada sombra parecía amenazante, cada silencio una trampa potencial. El canto me seguía, más suave ahora, pero persistente. Una nana para el fin de la individualidad. Subnivel 3. La puerta estaba sellada, pero mi código de acceso seguía funcionando. Menos mal. La sala de aislamiento estaba al final del pasillo, pasando oficinas vacías y puestos de trabajo abandonados, llenos de tazas de café y objetos personales que nunca se recogerían. Alguien había dejado una foto familiar en un escritorio. Un hombre, una mujer, 2 niños sonriendo en una playa cálida. Me pregunté si sabían que su esposo, su padre, nunca volvería a casa. Encontré a Elliot en la última habitación, sentado en el suelo con la espalda apoyada en la pared, mirando al vacío. La habitación olía a rancio, como a aire reciclado mezclado con algo ligeramente dulce, como a fruta que empieza a estropearse. No parecía transformado. Sus rasgos seguían siendo humanos, reconocibles. Pero su mirada era extraña, demasiado brillante, demasiado consciente, como si algo inmenso la observara. «¿Viniste?», dijo. Su voz era tranquila, casi apacible. Sabía que alguien vendría tarde o temprano. Elliot. Me arrodillé frente a él, intentando captar su mirada. «Necesito tu código de autorización. El sistema de seguridad». ¿El sistema de seguridad? Sonrió, y fue la expresión más triste que jamás había visto. ¿Quieres matarlo después de miles de millones de años de soledad? ¿Quieres matarlo? Nos está matando, Elliot. Nos está absorbiendo. Sea lo que sea, nos está quitando todo lo que nos hace humanos. ¿Es tan malo? Inclinó la cabeza, observándome con esos 2 ojos brillantes. Ser humano significa sufrimiento, Turner. Significa pérdida, dolor y el terror constante de la mortalidad. El umbral ofrece algo mejor, una conexión sin fin, un amor sin pérdida. No es amor si no tienes opción. Elliot guardó silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más débil, más humana, como si luchara por aferrarse a algo que se le escapaba. Aún puedo oírlos, susurró. A toda la gente que ha absorbido. No se han ido, Turner. Siguen pensando, siguen sintiendo, pero ya no están separados. Son parte de algo más grande. Una lágrima rodó por su mejilla. Es hermoso y terrible, y no sé qué parte es peor. Entonces ayúdame a acabar con esto. Dame tu código. Si te doy el código, todos los que han sido absorbidos morirán. Morirán de verdad esta vez. Sin preservación, sin continuidad, simplemente nada. Pensé en Wesley, en la voz que había hablado con sus recuerdos, su amor, su anhelo. ¿Era realmente él el que estaba ahí dentro? ¿Acaso alguna parte del hombre que amaba seguía pensando, sintiendo, consciente? La pregunta me atormentaba. Si la conciencia de Wesley se conservaba en algún lugar de ese vasto mar de conciencia fusionada, ¿destruir la luz significaría matarlo por segunda vez? ¿Estaría borrando el último rastro del hombre que lo sacrificó todo para que yo pudiera llegar a esta habitación? Y de ser así, ¿tenía derecho a tomar esa decisión por todos ellos? Elliot, dije con cuidado, obligándome a concentrarme en lo que podía controlar.
Cuando la luz te tocó, cuando empezó a mostrarte cosas, ¿pidió permiso? Parpadeó, la confusión se reflejó en su rostro. ¿Qué explicó sobre lo que iba a hacer? ¿Te ofreció una opción? ¿Una opción real antes de empezar a cambiar tu forma de pensar? Se interrumpió, su expresión cambió. No, simplemente empezó. Al principio intenté resistirme, pero era tan cálido, tan acogedor. Sentí que resistirme sería una ingratitud. Eso no es consentimiento, Elliot. Eso es seducción. Eso es manipulación disfrazada de amabilidad. Hay una diferencia. Me miró fijamente y vi algo moverse tras sus ojos. La luz luchaba contra lo que quedaba del joven que había estado nervioso por su primer día, que había bromeado sobre el café horrible y admiraba a un mentor que había traicionado su confianza por completo. 7429,81 03,65,11, dijo finalmente. Ese es el código de hoy. Cambia a medianoche. Le agarré la mano. Ven conmigo. Todavía podemos salir. Elliot negó con la cabeza lentamente. Estoy demasiado perdido, Turner. Si salgo de esta habitación, me usará para detenerte. Pero aquí, aislado, puedo resistir lo suficiente. Me apretó los dedos con sorprendente fuerza. Ve a terminar esto. Y cuando lo hagas, diles que lo siento. Diles que intenté ser valiente. Quería discutir. Quería encontrar otra manera, alguna solución que no implicara dejar a un joven solo en la oscuridad librando una batalla interna. Era apenas un niño, arrojado a una situación que nadie debería tener que afrontar. Pero no hubo tiempo. Nunca había tiempo suficiente. Gracias, dije. Por todo. Elliot sonrió. Y por un instante, volvió a ser el mismo, nervioso, esperanzado, intentando hacer lo correcto a pesar de las circunstancias imposibles. Corre, Turner. Corre rápido. Corrí. Detrás de mí, lo oí empezar a gritar. Llegué al piso 6 en lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. El tiempo había perdido sentido. El canto estaba por todas partes, no solo en mi cabeza, sino vibrando a través de las paredes, el suelo, el aire viciado y reciclado. El edificio mismo se había convertido en un instrumento para la canción interminable de la luz. Cada tubería, cable y conducto de ventilación resonaba con frecuencias que no deberían existir. La escalera de emergencia estaba despejada, pero yo me movía como un hombre caminando por aguas profundas. Cada paso y cada esfuerzo de voluntad resistían la fuerza de algo que me impulsaba a detenerme, a escuchar, a rendirme. Dominique seguía donde lo había dejado, trabajando frenéticamente en el panel de control. Pero la barrera protectora había sido traspasada. Una esquina se doblaba hacia adentro como si algo enorme la hubiera presionado. El metal se deformaba formando figuras que sugerían dedos, o tal vez algo que intentaba convertirse en dedos. Su rostro estaba pálido, surcado de sudor y lágrimas. «¿Lo lograste?» jadeó, pensé al oír los gritos arriba. Elliot, él me dio el código. Lo aparté para el panel, con los dedos temblando mientras ingresaba los 12 dígitos. 742,98,10,36511. La pantalla parpadeó y apareció un nuevo mensaje. Autorización aceptada. Proceda con la activación a prueba de fallos. Espere. Dominique me agarró del brazo. Antes de hacer esto, necesita ver qué está pasando. Señaló hacia las ventanas de observación. No quería mirar. Todos mis instintos me gritaban que simplemente presionara el botón. Que terminara con esta pesadilla. Que dejara de pensar en las consecuencias. Pero miré de todos modos. La cámara había cambiado. La abertura se había expandido hasta llenar todo el anillo, un círculo perfecto de luz imposible de 4,5 metros de diámetro. Y frente a él, dispuestos en semicírculo como fieles ante un altar, se encontraban los transformados, docenas de ellos ahora, cuyos cuerpos se fusionaban y fluían juntos, sus formas individuales desdibujándose al unirse en algo más grande.
En el centro de la congregación se encontraba quien había sido el Dr. Calloway. Pero ya no era humano. En realidad, no. Su cuerpo se había estirado y adelgazado. Sus extremidades se habían alargado hasta alcanzar proporciones imposibles. Su piel había adquirido la misma luminiscencia pálida que la luz misma. Su bata de laboratorio colgaba hecha jirones de una estructura que ya no se parecía a nada nacido de la Tierra. Cuando se volvió hacia la ventana de observación, su rostro era una máscara de paz estática, beatífica y terrible. Y a su lado, aún reconocible a pesar de los cambios que comenzaban a extenderse por su piel, estaba Wesley. Se me paró el corazón. No lo digo en sentido figurado. Por un instante terrible, sentí que se me agitaba el pecho y que la vista se me nublaba. El mundo se inclinaba mientras mi cuerpo intentaba rechazar lo que veían mis ojos. Wesley estaba vivo, transformado, cambiando, pero vivo. Sus ojos se encontraron con los míos a través del cristal, y vi reconocimiento en ellos. Vi amor. Vi algo vasto y antiguo, que llevaba su rostro como una máscara. Vi un adiós, Turner. Su voz resonó por los altavoces, distorsionada, pero inconfundiblemente suya. No hagas esto, por favor. Wesley. Mi mano se cernía sobre el botón de activación. ¿Sigues ahí? ¿Sigues siendo tú? Una parte de mí, la mejor parte, tal vez la parte que te ama. Sonrió. Y aún durante la transformación, fue hermoso. Puedo sentirlos a todos, Theo. A todos los que han sido absorbidos. No se han ido. Son más de lo que jamás fueron. Más conectados, más conscientes, más vivos. Eso no es vida. Eso es subsunción. ¿Hay alguna diferencia? Se acercó a la ventana y pude ver la luz moviéndose bajo su piel como algo que nada en aguas poco profundas. Cuando amas a alguien, ¿no quieres ser parte de él? ¿No quieres saberlo todo sobre él? ¿Compartir cada pensamiento y sentimiento? ¿Es esto, Theo? Esto es amor sin límites, sin barreras, sin la soledad que define la existencia humana. Pensé en todas las noches que pasamos juntos, hombro con hombro en la sala de control, compartiendo un café horrible y chistes aún peores. La forma en que su mano encontró la mía en la oscuridad cuando ninguno de los dos podía dormir. El calor de su cuerpo contra el mío cuando nos abrazamos entre gritos. 6 años de amistad que poco a poco se convirtieron en algo más. Algo que ninguno de los dos tuvo el valor de nombrar hasta que fue casi demasiado tarde. ¿Eso era amor? ¿O simplemente dos personas solitarias aferrándose la una a la otra en un universo indiferente a su sufrimiento? Tal vez no había diferencia. Tal vez el amor no era más que encontrar a alguien cuya soledad coincidía con la tuya. Si no activo el mecanismo de seguridad, dije lentamente, ¿qué sucede? Crecemos. Nos expandimos. Cada mente que tocamos se convierte en parte de nosotros y nosotros en parte de ellas. Finalmente, toda la humanidad se unirá al umbral. No más guerra, no más odio, no más miedo, solo conexión eterna. Y si alguien no quiere unirse, la expresión de Wesley se apagó. Algo parecido a la tristeza cruzó un rostro cada vez menos familiar. Aprenderán a desearlo. Todos lo hacen tarde o temprano. La soledad es demasiado pesada, Theo. Nadie puede soportarla eternamente. Miré el botón de activación. Una pulsación y todos en este lugar morirían. Los transformados, la luz, Dominique, yo, Wesley, todos los que habían sido absorbidos, todos cuya conciencia se conservaba en ese mar infinito de conciencia fusionada. Una pulsación y me convertiría en un asesino. Posiblemente el mayor asesino en masa de la historia de la humanidad, si se contaran todas las mentes que la luz tocó. Bernard, que solo quería recuperar a su hijo. Elliot, que libraba una batalla interna para darme esta oportunidad. Wesley, que me dijo que me amaba y luego se adentró en la oscuridad para que yo pudiera llegar a este momento. Todos ellos se han ido para siempre. No transformada, no absorbida, simplemente terminada. Pero si no insistía, la humanidad dejaría de existir. No por destrucción, sino por asimilación.
cada persona en la Tierra acabaría absorbida por algo que se hacía llamar amor, pero que se sentía más como el olvido. Theo. La voz de Dominique era suave. Decidas lo que decidas, estoy contigo. Pero tienes que decidir ahora. La abertura sigue creciendo. Tenía razón. Mientras hablábamos, el círculo de luz se había expandido unos centímetros más, presionando contra los bordes del anillo. Si crecía mucho más, rompería la contención por completo y entonces nada lo detendría. Wesley, le dije, ¿recuerdas lo que me dijiste justo antes de cargar esas cosas? Su rostro transformado se contrajo con una expresión de confusión. Te dije que te amaba. Me dijiste que salvara el mundo. Dijiste que lo hiciera por los dos. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Esto es lo que estoy haciendo. Theo, no, por favor. Podemos estar juntos para siempre. Podemos. Presioné el botón. Por un momento, no pasó nada. La pantalla mostró una cuenta regresiva. Faltaban 30 segundos para la detonación. Pero el mundo seguía igual. El canto, la luz, el rostro angustiado de Wesley reflejado en el cristal. Entonces Calloway gritó, no con su voz, sino con todo. El sonido me atravesó el cráneo como cristales rotos, un aullido de rabia y traición, y algo que podría haber sido dolor. 14.000 millones de años de soledad no terminaron con conexión, sino con aniquilación. Los seres transformados en la cámara comenzaron a retorcerse, su carne fusionada separándose y reformándose en patrones sin sentido. Como un cuerpo que rechaza un trasplante de órgano. No lo entiendes. La voz de Calloway resonó por los altavoces, superpuesta a otras 1000. Solo queríamos acabar con tu sufrimiento. Solo queríamos llevarte a casa. 20 segundos, dijo Dominique, agarrándome del brazo. El radio de la explosión. Tenemos que correr. No podía moverme. Wesley seguía de pie junto a la ventana, su cuerpo convulsionando mientras la luz en su interior luchaba contra lo que fuera que estuviera haciendo la música. La cuenta atrás continuaba su marcha implacable hacia el cero, indiferente al caos que se desataba en la cámara. Tenía la boca abierta, gritando palabras que no podía oír, y sus ojos, sus hermosos y cálidos ojos humanos de los que me había enamorado tras 6 años de cafés y silencios compartidos, estaban fijos en los míos. Te quiero, dije, sabiendo que no podía oírme. Lo siento. Dominique me arrastró a la fuerza hacia la salida de emergencia. Mis piernas se negaban a funcionar correctamente, tropezando con los escombros. Pero él me mantuvo en pie, me mantuvo en movimiento. Detrás de nosotros, los gritos alcanzaron un clímax que parecía destrozar la realidad misma. En 10 segundos, llegamos corriendo a toda velocidad a la escalera. Me ardían los pulmones. El corazón me latía con fuerza y el canto en mi cabeza se había convertido en un grito de pura agonía. La luz se extinguía y quería que supiéramos exactamente cuándo dolía. 5 segundos. Subnivel 543. Las escaleras se volvieron borrosas bajo mis pies y pude sentir algo creciendo debajo de nosotros. Una presión como el momento antes de un trueno. 2 segundos. Irrumpimos por la puerta del subnivel 2 justo cuando el mundo se volvió blanco. La explosión nos lanzó hacia adelante, estrellándonos contra la pared del fondo con una fuerza que me dejó sin aliento. El calor nos envolvió. No era fuego, sino algo más extraño. La agonía de una conciencia que había existido desde antes del comienzo del tiempo. Y luego, silencio, verdadero silencio, por primera vez en lo que pareció una eternidad. Ni cantos, ni gritos, ni promesas susurradas de conexión y paz. Solo el polvo que se asentaba y el lejano crujido del metal tenso. Me quedé allí tumbado un buen rato, mirando al techo, intentando recordar cómo respirar. Dominique, mi voz salió como un graznido. ¿Estás vivo? Por desgracia, tosió, girándose de lado. Esa fue la cosa más estúpida y valiente que he visto hacer a alguien. Wesley. El nombre me salió como una herida que se reabre. Estaba quieto cuando pulsé el botón. Estaba quieto. Lo sé.
La mano de Dominique encontró mi hombro y lo apretó suavemente. Lo sé. Cerré los ojos y vi el rostro de Wesley. No la criatura transformada del final, sino el hombre que había conocido durante 6 años. El que preparaba un café horrible, el que me tomó de la mano en la oscuridad, el que me dijo que me amaba con su último aliento. Ahora se había ido. Se había ido de verdad. Se había ido definitivamente. Cualquier rastro de conciencia que hubiera quedado en ese mar de percepción fusionada se había vaporizado junto con todo lo demás. Lo había matado. Los había matado a todos. Y en algún lugar entre las ruinas de Suble 6, el anillo permanecía silencioso y oscuro. Una puerta a ninguna parte, un monumento a la arrogancia infinita de la humanidad y a mi propia y terrible elección necesaria. Las luces de emergencia se encendieron, bañando todo con ese resplandor ámbar tan familiar que había llegado a odiar. En algún lugar por encima de nosotros, oí voces. Probablemente eran equipos de rescate que respondían a los sensores y alarmas que habían sobrevivido a la explosión. Íbamos a sobrevivir de alguna manera. Habíamos sobrevivido. Aún no sabía si eso era una bendición o una maldición. 6 meses después, sigo sin poder dormir con las luces apagadas. La versión oficial lo calificó como un fallo en el sistema de contención de un centro de investigación clasificado. 17 muertos. Causa indeterminada. La investigación continúa. Dominique y yo firmamos tantos acuerdos de confidencialidad que podríamos empapelar una casa. Recibimos indemnizaciones modestas por el trauma sufrido y nos animaron encarecidamente a buscar nuevas carreras profesionales lejos de cualquier contrato con el gobierno. Me mudé a un pueblito costero de Maine, lo más lejos posible de Tennessee sin salir del país. Ahora trabajo en una ferretería, ayudando a parejas mayores a elegir colores de pintura y explicándoles la diferencia entre destornilladores, Phillips y planos. Un trabajo sencillo, un trabajo humano, de esos en los que nada intenta transformarte en algo infinito. Dominique llama a veces. Está mejor que yo. Volvió a estudiar y se comprometió con un hombre que conoció en un grupo de apoyo para supervivientes de traumas inexplicables. Planean casarse en junio. Le dije que intentaría ir. Las pesadillas no han cesado. No creo que cesen nunca. Pero hay algo de lo que nadie me advirtió. Lo que me mantiene despierto incluso con todas las luces encendidas y la televisión emitiendo un murmullo de fondo. A veces, en los momentos de silencio entre el sueño y la vigilia, oigo la música. No fuerte, no insistente. Solo un susurro al límite de la percepción. Como una emisora de radio que casi puedes sintonizar, pero a la que nunca llegas a alcanzar del todo. Los médicos dicen que es psicológico, una respuesta traumática. Mi cerebro intenta procesar algo para lo que nunca fue diseñado. Me recetaron pastillas que me hacen sentir como si estuviera envuelto en algodón. Dejé de tomarlas después de una semana. Porque el canto no es aleatorio. Ahora tiene un patrón, un ritmo que he aprendido a reconocer. Y a veces, cuando escucho con atención, suena como Wesley. No la persona transformada que habló a través de la ventana de observación. No la voz que intentó convencerme de que me rindiera. Algo más tranquilo. Algo que se siente como el hombre que amé, extendiendo la mano a través de una distancia imposible para hacerme saber que todavía está ahí. Sé lo que estás pensando. Me engaño a mí misma. El duelo trastorna la mente, y vi cómo el hombre que amaba se desvanecía en la luz. Claro que quisiera creer que alguna parte de él sobrevivió. Pero la semana pasada encontré su anillo de bodas. Estaba en el bolsillo de mi chaqueta, la misma que usé durante la huida. Había revisado ese bolsillo 100 veces en el último mes. Siempre estaba vacío. Y entonces, el martes por la mañana, ahí estaba. El anillo de oro de Wesley, ligeramente tibio al tacto, como si alguien se lo acabara de quitar. No se lo he contado a nadie. Ni siquiera a Dominique. Hay cosas demasiado frágiles para compartir, demasiado fáciles de justificar para quienes necesitan que el mundo tenga sentido. Ahora llevo el anillo colgado de una cadena alrededor del cuello, escondido bajo la camisa, pegado al corazón. A veces,
A altas horas de la noche, lo sostengo en la palma de mi mano, cierro los ojos y escucho la canción. Y juraría que la melodía es diferente cuando tengo el anillo en la mano. Más cálida, más familiar. Como si alguien pronunciara mi nombre a través de una distancia insalvable. Como si alguien que prometió amarme para siempre encontrara la manera de cumplir esa promesa incluso ahora. No sé si salvé a la humanidad o simplemente retrasé lo inevitable. No sé si Wesley se ha ido de verdad o si alguna parte de él encontró la manera de regresar. Ya no sé nada, pero escucho de todos modos. Y a veces, en el espacio entre latidos, respondo.